Bueno, gracias. Está en la línea telefónica el profesor Lucio Castro, ¿le parece? Vamos a conversar con él. Muchas gracias. Profesor Lucio, buenos días. Iván Martínez, del programa Radial Tinco y Perú de Radio Guaira en Puquio, Lucanas. Muy buenos días, Iván. A través de ti, un saludo a todos los maestros, a la opinión pública, a todos los interesados en el quehacer de la educación. Muy bien, está también aquí en cabina el profesor Pedro Castillo, alguna vez Pedro Castillo Terrenos, alguna vez quedamos en poder conversar y no se pudo, pero hoy recibimos la grata presencia de aquí del profesor Pedro Castillo, lo está escuchando. Sí, justamente en alguna oportunidad quedamos en conversar y simplemente no quiso contestar. Nosotros como SUTEP, sindicato histórico, identificado así por la mayoría del magisterio nacional, viene trabajando de manera decidida y constante por la mejora de condiciones laborales, económicas, de trabajo, por defender de manera irrestricta los derechos de los trabajadores y por garantizar que la educación responda al esquema que toda la población, que todos los padres, familias y alumnos deseamos, de educación de calidad. Y definitivamente en esa educación de calidad, además de los maestros, además de la infraestructura deteriorada, además de la alimentación, fundamentalmente juega un papel central el Estado. Y el Estado en toda la historia republicana ha estado desatendido de la educación, ha abandonado la educación, no le ha dado el apoyo que corresponde. Y ahora mismo, no es secreto que la República vía decreto Profesor Lucio, un favorcito, mientras le formulamos la pregunta, nos gustaría se pueda ubicar en un mejor lugarcito para que la entrevista sea nítida, porque como que la señal nos va a traicionar y no queremos quedar mal con usted, menos con el profesor Pedro Castillo aquí en cabina. ¿Le parece? Perfecto. Ya, ahora sí. Muy bien, lo escuchaba. Profesor, quería preguntarle, y le pregunté aquí al profesor Pedro Castillo, nos estamos preparando, debemos de organizarnos, profesor Lucio, para el bicentenario de la batalla de Ayacucho, el bicentenario de la independencia de la República el próximo 21 de julio. Creo que nosotros debemos estar organizados y preparados siempre, no solo para el bicentenario, sino para todo evento que signifique posibilidad de enfrentar los problemas múltiples que el Perú tiene y que la educación enfrenta. Ahora, con respecto al bicentenario de la República, esta República definitivamente está seriamente cuestionada en términos de implementación de políticas y acciones en favor de trabajadores, en favor de población, en favor de magisterio. Decíamos nosotros que la educación, los que gobiernan el país, no han tenido la preocupación suficiente por nuestro sector, y en toda la historia republicana la educación ha sido absolutamente desatendida. Mira, yo a través de esta emisora, así como los medios de comunicación de manera permanente lo hacemos, hago una pregunta al Estado, al gobierno y a los que responden por él. ¿Hay un estimado desde el gobierno económico de tal forma que se garantice la calidad de la educación pública? En casi 200 años de vida republicana, el Estado se ha preocupado por hacer un estudio, hacer un estimado de cuánto dinero se necesita para garantizar una educación de calidad de la educación pública. Yo te respondo, no. Y esa es la mejor demostración de que el Estado desatiende su responsabilidad, de que educación es un sector justamente abandonado y de que por eso los que somos parte de ese sector, trabajadores, padres de familia, alumnos, debemos establecer un nivel de organización para enfrentar conjuntamente y hacer despertar la atención y la solución de los problemas que en educación indudablemente existen. O sea, se habla de bastante calidad educativa y resulta que este término y este concepto y esta acción no es precisamente la que se impulsa desde el gobierno. Muy bien. Acá están coincidiendo con el profesor Pedro Castillo. ¿Qué opina el profesor Pedro? Sí, yo creo que cualquier ciudadano, no necesariamente un maestro, sino cualquier ciudadano que siente, ¿no? El desgobierno, el abandono. Usted sabe que más que todo en el sector de educación no existen pues políticas educativas de Estado, sino de gobierno.
el gobierno de régimen de fulano viene sutano y hace lo que quiere. Y nos impone, ¿no? Nos impone y hace todo un desbarajuste, nos toma a nosotros, a los maestros, como conejillo de indias, te impone un programa curricular, te pone una reforma educativa, que en el fondo es más de lo mismo. Yo creo que hay que crear en nuestras propias fuerzas, ¿no? Los trabajadores aliados con los padres de familia, con la sociedad en su conjunto, y es momento que al bicentenario que se gesta, en todo caso que se jacte el Estado, que se jacte el gobierno, yo creo que le queda una gran tarea al pueblo, al maestro, abrir los ojos, ¿no? Sí, es la pura verdad. Usted también ha dicho de que la economía no está destinada, por ejemplo, vamos a hablar como lo que es en Bolivia, como lo que es en Cuba, como lo que es en otros países, en Chile, acá abajo en Chile, ¿no? Aquí estamos con el 2, con el 3% recién. ¿Cuándo llegaremos al 5, al 7, al 8%? A pesar de que la misma ley, esta farsa de la Ley General de Educación, lo establece, ¿no? Sí. Que mínimamente pues, el presupuesto del PBI al sector educación debe ser al 6%, ¿no? Apenas arrastran su 3%, pero decía un compañero en una de las bases, oye, sé optimista por un segundo. Imagínate que el Estado, el gobierno, te dé al 6% del presupuesto del PBI o al 10%. ¿Usted cree que va a mejorar la situación de la escuela, va a mejorar la situación del maestro? Cuando no si a mayor presupuesto hay mayor corrupción. Entonces lo que hay que hacer es que primero te tiene que limpiar pues la casa, se tiene que limpiar los escenarios. En ese marco creemos conveniente de que somos los maestros que tenemos este gran reto, y estos son los espacios como que a partir del día de mañana con los maestros acá en Puquio tenemos que hablar claro, tenemos que hablar, decirles, ¿sabes qué? Estos son los escenarios y los retos que nos queda desde el aula, desde la familia, desde un gremio a la cual también tenemos que eslabonar con nuestros padres de familia. Yo escuchaba y encontraba a compañeros, no solamente maestros, en el día de hoy en la calle, y qué bien, ¿no? Que estén comprometidos de asistir a esta conversación para venir y decir, oye, ¿qué cosa hacemos? ¿Pero vamos a quejarnos nada más? Solamente vamos a hablar, vamos a ver, estamos mal, estamos haciendo esto, pero ¿qué cosa estamos emprendiendo? Yo creo que queda una tarea desde la perspectiva del maestro, no solamente saliendo a la calle, sino con propuestas claras, ¿no? Ahí lo está escuchando el profesor Lucio Castro, salúdelo. Sí, como siempre, nosotros dispuestos para ver de qué manera también en aquellos años, cuando hace muchos años nosotros impulsando estas luchas a nivel nacional, y bueno, saludarle, profesor Lucio, ojalá podamos tener la oportunidad de encontrarnos, saludarnos. Yo siempre frecuento a la ciudad de Lima, y bueno, no queda otro camino que conversar, hablemos el mismo lenguaje, ¿no? ¿Qué dice usted, profesor Lucio? Sí, uno es que los dirigentes somos los que debemos manejar la información y desarrollarla de la manera más exacta. El presupuesto para educación para el año 2020 no es del 3%, es del 3,8% de Producto Bruto Interno. El que el gobierno, que el Estado determine cumplir con su compromiso el año 2012 en el sentido de asegurar el 6% para educación, cosa que está estableciendo la ley, no va a significar más corrupción. Eso está en función de lo siguiente: si hay más plata en términos sencillos, temas concretos como infraestructura, que es un problema innegable, como alimentación y la anemia que tienen nuestros alumnos, el tema de las capacitaciones que el maestro considera deben ser idóneas y adecuadas, y no ir con reales capacitadores, el tema de las remuneraciones y demás problemas van a ser atendidos, y depende del nivel de organización de los trabajadores para garantizar justamente que este mal, que esta endemia que de manera transversal atraviesa nuestro país, la corrupción, sea enfrentada. Entonces, no es un tema de que si hay más plata, va a haber más corrupción. Si hay más plata, enfrentemos los problemas y juntos aseguremos que no haya corrupción. Lo otro es lo siguiente, es cierto, en Puquio, así como en múltiples lugares del país, los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP estamos bajando, estamos esclareciendo, estamos informando. También estaremos en Puquio a efecto de desarrollar el nivel de esclarecimiento y el nivel de información de las actividades que el SUTEP innegablemente desarrolla. Y lo haremos no solamente de palabra, lo haremos con los documentos que nos acompañan, y dan fe pues que de manera constante nuestro comportamiento ha sido único: defensa irrestricta, batallar constante por mejorar condiciones laborales, económicas y de vida de los maestros, y por asegurar que aquello que se afirma, educación de calidad, realmente sea un hecho concreto y no una ilusión ni tampoco demagogia. ¿Qué opinión? Bueno, nosotros tenemos el dato oficial de la Comisión de Educación del propio Congreso,
donde le asigne el presupuesto pero de este Congreso no. En el peruano está... Bueno, en todo caso creemos conveniente de que por más presupuesto que haya, eso no va a llegar al profesor de a pie. Eso no va a llegar a la institución educativa. El porcentaje altísimo, que más del 60% de la infraestructura educativa que está cayéndose por pedazos, ¿no? Entonces, ¿en dónde está si se quiere revertir ese presupuesto mayor que se dice que nosotros estamos totalmente de acuerdo que cuando haya ese presupuesto debe llegar a donde hay la necesidad, ¿no es cierto? Pero sin embargo se hacen unos bolsones en las UGELs, en la ADRES y no llega. Las UGELs y la ADRES revierten el dinero al Tesoro Público, y si no es por presión de los maestros que se tiene que pagar de alguna parte, al menos siquiera de un pelo su dedo social de los maestros, en todo caso simplemente sirven como empuja papeles nada más. Entonces crea importante de que en este espacio no solamente sea comprometido el propio Ministerio de Educación, sino también a través de las municipalidades, a través de los gobernadores regionales, ¿no? que asienten, y en todo caso que asienten las bases reales de la escuela, ¿no? En ese contexto pasa no solamente el trabajo de la dirigencia juntamente con los maestros, sino también que eslabonen el trabajo con la realidad, con la autoridad local inmediata, ¿no? ¿Qué opina, profesor Lucio? Mira, el discurso que desarrollan los dirigentes no es el discurso de Lucio Castro o del señor Pedro, es el discurso que está centrado en un documento sustantivo que los trabajadores en general presentan y deben difundir a los trabajadores, el pliego de reclamos. Hace poco se hablaba de propuestas. El SUTE tiene una propuesta de nueva ley del profesorado. El SUTE tiene una propuesta de nuevo modelo pedagógico. El SUTE tiene, frente a los problemas que la educación enfrenta, también necesaria y obligatoriamente propuestas, y esas propuestas son las que venimos desarrollando. Un tema concreto en la educación es la infraestructura. 100.000 millones de déficit, que el mismo Estado señala como cifra, no es cifra del SUTEP, es del Estado. Y el presupuesto de la educación, ¿cuánto destina para enfrentar esta crisis? Absolutamente una miseria que obliga a que lo único que se haga son maquillajes. En el de la alimentación, 44% de anemia, cifra oficial, no la dice el SUTEP. ¿Qué políticas intersectoriales mínimamente desarrolla el gobierno o el Estado para enfrentar este problema? Casi ninguna. Por tanto, este problema va a continuar. El tema de las capacitaciones, que el maestro considera una necesidad más en estos tiempos, en donde las expectativas de los padres de familia, la sociedad, es porque el maestro sea cualificado, actualizado. No la desarrolla el gobierno de la manera que el magisterio espera. El tema económico. Miren, el año escolar piensa iniciar el gobierno el 16 de marzo de la mejor manera. Esto es un imposible, porque los factores que intervienen en el proceso educativo para que el año se inicie de manera armoniosa, tienen que ser atendidos. Y el maestro, sus capacitaciones, están siendo postergadas y desatendidas. Y en esas condiciones, esto no está garantizado. Nosotros tenemos un pliego de reclamos que involucra atención de infraestructura, que involucra descentralización para el funcionamiento objetivo y eficaz de gobernadores, de municipalidades, para que haya un actuar conjunto para atender los problemas que en educación existen. Contempla mejores asignaciones, mejores bonificaciones para los maestros, mejores remuneraciones, atención a los padres de familia, atención a los alumnos. Por eso nosotros decimos convencidos que el pliego de reclamos que presentamos y que es siempre nuestro discurso es sabio, porque ha sabido recoger las expectativas de todos los sectores que estamos involucrados en educación. Y es justamente el pliego de reclamos y el conjunto de propuestas que nosotros tenemos a los distintos problemas lo que nos hace diferentes, superiores cualitativamente a cualquier otra persona u otra organización que diga también representar a los maestros. Y el tema es concreto, documentos hablan y ustedes pueden revisar la página o el web del SUTEP o el Facebook del SUTEP, ahí van a encontrar los documentos que estoy señalando y que dan fe de que nosotros hablamos en base a documentos, en base a acuerdos y no en base a lo que se nos ocurre, ¿no? Sí, yo creo que hay miles de documentos, hay miles de papeles y el papel aguanta todo. ¿No? Nosotros lejos en todo caso de ver que sacar el Perú, el profesor no está esperando cifras. El profesor no está esperando otra cosa, pero el profesor quiere que el Estado asuma como Estado
Yo no puedo avalar lo que el Estado haga o no haga. Lo que quiero es que el Estado asuma su responsabilidad, el gobierno asuma su responsabilidad. Hay presupuesto a las municipalidades que tiene que asumir, hay presupuesto en los gobiernos regionales que tiene que asumir. El Ministerio de Economía sigue dándole dinero al Ministerio de Educación para consultorías, para programas de intervención, de hostigamiento a los maestros. Y nosotros los maestros, los dirigentes, estamos para defender la estabilidad laboral de los maestros, la situación precaria por la que viven los maestros, cómo están los maestros cesantes ahora, miles de maestros contratados, ¿no? Ha incrementado enormemente al 38% en la población de maestros contratados, auxiliares de educación pidiendo a gritos sus bonificaciones, su trato directo, miles, esta implementación de la ley de reforma magisterial, más de 50.000 víctimas que ha obtenido, ¿no? Creemos conveniente de que nuestra lucha no va a cesar mientras que el gobierno tiene que darle una muestra, al menos siquiera una pizca, de demostrarle el respeto y la dignidad a los trabajadores. Se está implementando a partir de abril la ley de la implementación en cuanto a la evaluación de desempeño docente, cuando en todo caso el gobierno a rajatabla desde arriba, desde su pupitre, con gente inepta, con gente inoportuna. No olvide que más del 80% de trabajadores en el sector de educación son una tira de ineptos que no conocen la realidad y quieren evaluar a los maestros cuando no tienen ni siquiera una hora de experiencia, ¿no? Nosotros vamos a salir bregando y luchando no solamente por la estabilidad y los frijoles de los maestros, sino por ese derecho constitucional, el derecho a la educación. ¿Qué dice Luis Lucio? Mira, a mí me causa honestamente risa que solamente hayan afirmaciones y siempre repito lo siguiente: nosotros los dirigentes no actuamos en base a lo que se nos ocurre, en base a acuerdos, en base a documentos. Nuestro discurso se centra en el pliego de reclamos que resume las expectativas, necesidades de los trabajadores de la educación, de la población en general. Decía, por ejemplo, el amigo, evaluación de desempeño. ¿Cuál es su propuesta? El gobierno plantea evaluación de desempeño y que los maestros desarrollen un taller de profundización y enfrenten la evaluación. Nosotros en el CUTEC, ¿qué decimos? El maestro tiene que ser evaluado, sí, pero tiene que ser capacitado por el gobierno y no un taller de profundización simple. La capacitación es una obligación, un deber profesional del gobierno asegurar. Y el maestro, una vez capacitado, tiene que ser evaluado. Pero evaluado no para ser despedido, sino evaluado para mejorar su práctica docente. Esa es la propuesta que tiene el SUTEP y está acompañada, por ejemplo, de una propuesta modificatoria de la ley de reforma magisterial en lo que corresponde a evaluación docente, de tal manera que no se genere la pérdida de un derecho sustantivo y adquirido de los trabajadores, que es la estabilidad laboral. El SUTE defiende la estabilidad laboral, el SUTE exige capacitación idónea para mejorar y no para ser despedido. Y lo que yo estoy diciendo está en el pliego de reclamos y está en distinta documentación ingresada a las distintas instancias del gobierno. O sea, no estoy señalando solo palabras. El SUTE, con relación a los auxiliares de educación, señala que sus remuneraciones son miserables, precarias, y por tanto lo que necesitan es incremento de sus remuneraciones. El gobierno, ¿qué ha respondido? 200 soles más. Y nosotros decimos, bueno, es un esfuerzo, pero es insuficiente para cubrir la canasta que todos los auxiliares de educación tienen que enfrentar. Y además tiene que haber nombramiento. Y hemos arrinconado al gobierno a efecto de que inicialmente haga este incremento ínfimo, por el cual hay que seguir luchando para mejorarlo, pero garantizar también que va a haber nombramiento para los auxiliares de educación este año, y ese es el trabajo que vamos a desarrollar en la mesa de negociación colectiva, en donde el SUTE va a participar único interlocutor válido del magisterio, porque es el único que tiene inscripción y vos es el único que tiene más de 230.000 afiliados. Sobre el tema de las remuneraciones un tema central y postergado de los trabajadores, que es el 30%. Nosotros hemos exigido, y es por exigencia de SUTEP, y ahí están todos los documentos que lo prueban, que el gobierno se vio arrinconado de emitir la ley 30.137 para asegurar que por lo menos aquellos que tienen sentencia judicial vengan cobrando. El SUTEP es el que ha orientado, y ahí están los documentos, para que los distintos comités ejecutivos regionales exijan a sus gobiernos que con los saldos presupuestales se pague también a los maestros. Y es por eso que en muchas regiones del país los maestros
no cobran todo su dinero, es cierto, pero sí se les viene amortizando la deuda por presión, exigencia de los dirigentes de usted, orientados por el Comité Ejecutivo Nacional, que actúa de manera coordinada con todos ellos. Entonces, hay luchas que se vienen desarrollando. No estamos en condiciones de solucionar los problemas de la educación, pero sí es enmascararlos y sí de promover la unidad de los trabajadores en torno a nuestros pliegos de reclamos para luchar conjuntamente y hacer retroceder a todos aquellos que quieran afectar, conculcar, eliminar derechos de los trabajadores. Muy bien. Con documentos y con acciones concretas. Sí, profesor Lucio, luego para hacerle solamente una pregunta muy puntual a los dos profesores. ¿Algo que tenga Sí, que bueno, a decir? nosotros no nos pone en la agenda el ministerio. Nosotros Claro. hacemos el trabajo desde las bases regionales del país en el marco de la federación. Nosotros hemos planteado ya en esta última convención del Magisterio Nacional, el 31 de enero y el 1 de febrero en la ciudad de Lima, un paro preventivo de 24 horas el 22 de abril. Y esperamos de que, así como también el 2 de febrero hemos tenido una reunión con los colectivos de Lima Metropolitana, estamos haciendo el trabajo de visitar a cada una de las bases regionales del país. Vemos el compromiso también de los padres de familia y en ese marco vamos a seguir bregando de que acá no queda otro camino. Nosotros no podemos instalar mesas de diálogo permanentes solamente para dialogar y dialogar cuando en el fondo no hay una voluntad política del propio gobierno. En ese contexto creemos importante, también estamos gestando una reunión en la primera semana de abril con los gobernadores regionales del país, ¿no? Ya tenemos, esperamos de que esta semana se agende la próxima reunión con la Comisión de Educación del Congreso y ver de qué manera ya concretamos estas acciones, ¿no? Yo saludo a los maestros en Puquio, mañana vamos a estar en otras regiones del Perú. Creemos importante de que no podemos estar perdiendo el tiempo en otras cosas, sino más bien crear en nuestras propias fuerzas. Muy bien, profesor Lucio, tanto para el profesor Pedro Castillo Terrones, que está aquí en cabina de Radio Vela, solamente una pregunta, profesor Pedro Castillo. ¿Vamos por una línea sindical o por una unidad sindical? Bueno, nosotros nos ratificamos bajo la línea sindical clasista. ¿Por qué del razón? magisterio. Bueno, creemos importante de que no quede otro camino. Hay que ir por esta línea de la defensa. Acá hay dos cosas. O está del lado del patrón o está del lado del pueblo. Esa es una línea sindical. Por supuesto. Muy bien, profesor Lucio Castro, ¿vamos por una línea sindical o por una unidad sindical? Mira, yo quiero darte una explicación y que el amigo le escuche bien y que los maestros le escuchen bien. Cuando uno habla de línea, habla de comportamiento ideológico político. Y el amigo tiene que entender que el sindicato no es una organización política, es un frente único que articula a trabajadores que tienen distintas posiciones, distintos credos, distintas formas de pensar. Pero todos los trabajadores nos unimos en base a un pliego de reclamos que el amigo no tiene, que su organización no tiene y que solamente hace demagogia y mentiras. Entonces, si tú estás hablando de un frente único, en donde se articulan todos los trabajadores con distintas posiciones políticas, distintas formas de pensar, distinta religión, pero unidos por un pliego de reclamos, tú tienes que hablar de la unidad sindical clasista, de la unidad que permite que todos con distintas formas de pensar nos juntemos, sindical en nuestra organización y clasista. ¿Por qué? Porque indudablemente los trabajadores somos parte de un sector, de una clase social. Entonces, el plantear una línea responde a una discusión pues, de los años 70, 80, en la cual se han quedado internados aquellos que tienen una posición dogmática, sectaria y nada filosófica que implica o importa una elemental problematización de algo, ¿no? Entonces, yo le entiendo al amigo que es cierto en su discurso, y nosotros estamos también siguiendo con una práctica de rectificación, una práctica de acercamiento, una práctica de comunicación constante con los trabajadores, y eso definitivamente es la receta central que estamos aplicando en esta gestión. Muy bien. Y que nos están dando éxitos importantes. Y nosotros queremos aprovechar esta oportunidad, amigo Iván, para invitar también a los maestros de Puquio. Hay un evento de actualización, hay eventos que está organizando el SUTE provincial Puquio. Vamos a estar esta semana nosotros por todas las provincias de esa parte de Ayacucho, justamente para esclarecer, justamente para aclarar inquietudes y justamente para acabar con esa campaña de desacreditación, difamación, mentiras y promoción de la desunión
que al final le hace un claro favor a los enemigos, los trabajadores, y no un favor justamente a nosotros, ¿no? Yo quería terminar, profesor Lucio, de igual manera en esta parte, profesor Pedro, lo siguiente. Habíamos el año pasado tenido una conversación para tener una pequeña entrevista o si se quiera un debate para que nuestra población esté debidamente informada. Otra cosa no pretendemos. Que lucha sindical, que la línea sindical, que la unidad sindical, eso está muy bien para cada gremio. Pero el grueso del pueblo debe estar debidamente informado. Esa es nuestra principal preocupación. Yo le invito, profesor Pedro, en otro momento, que no necesariamente usted ha venido por otra razón, han estado aquí nuestros hermanos profesores también, le hemos dado el espacio suficiente, pero me gustaría el compromiso de usted para en otro momento como en este, con el profesor Lucio Castro, tener un debate o una conversación, ¿le parece? No solamente con la facción de este sector del magisterio, sino con cualquier otros espacios, con cualquier otros actores de la educación y otros escenarios dentro de la población. Comprometido entonces. Por supuesto, totalmente de acuerdo. ¿Qué dice usted, profesor Lucio? ¿De acuerdo? Mira, tú puedes dar fe de que nosotros tenemos una férrea voluntad de trabajar por la unidad de los maestros. Ha señalado algo elemental, Iván. Aquí no vamos a centrar en discusiones bizantinas de línea, de unidad. Lo que el maestro de a pie quiere es unidad para luchar, unidad para vencer. Y la única forma de poder unificarnos y de luchar juntos y de triunfar es asegurando un pliego de reclamo sabio. Y ese pliego de reclamo sabio lo tiene el SUTEP. Y si tú nos invitas y si se genera un nivel de discusión, debate con maestros de base, con maestros organizados, no hay ningún problema. Si todo ello va a significar justamente el esclarecimiento del magisterio y la comprensión e internalización de que la unidad es fundamental para vencer y avanzar. Muchas gracias, profesor Lucio. Muchísimas gracias.